el resultado que emita el médico patólogo, porque a partir de esto, pues se va a tomar una conducta terapéutica, o sea, el cirujano que está a cargo de la cirugía, pues va a tomar una conducta terapéutica en base a el resultado que emita anatomía patológica. Entonces, por eso que se denomina biopsia rápida. ¿Y por qué se denomina biopsia por congelación? Cuando hablamos nosotros de esta biopsia por congelación, también de una biopsia rápida, hemos dicho que el resultado se tiene que entregar en 15 a 20 minutos. Mientras que existe otra biopsia, perdón, mientras que tenemos otra biopsia, que es la biopsia diferida, y es la que comúnmente nosotros conocemos. Cuando ustedes llevan una muestra de anatomía patológica y les indican que el resultado va a salir entre 3 a 4 días hábiles. ¿Por qué? Porque obviamente esa muestra tiene que seguir una serie de procesos hasta llegar a la observación a microscopio. Entonces, tiene su tiempo. Esa biopsia se denomina como biopsia diferida. Pero hablaremos de esta biopsia por congelación. ¿Por qué también se llama biopsia por congelación? En la biopsia diferida, que les he mencionado, existe un medio de inclusión que se denomina la parafina para poder hacer el corte histológico. O sea, el tejido tiene que quedar incluido en unos moldes, unos bloques de parafina para poder hacer el corte histológico. Mientras que en esta biopsia por congelación se utiliza que es un equipo especial que se denomina como criostato, ¿ya? O micrótomo de congelación. ¿Cuál es la particularidad de este equipo? Que tiene este equipo una cámara, como ven acá, que tiene la capacidad de bajar la temperatura hasta el grado de congelación, justamente, ¿no? Baja hasta menos 25, menos 30, menos 35 grados centígrados. Entonces, cuando nos mandan el material de quirófano, nosotros inmediatamente le colocamos una especie de recipientes, ¿no? Con un gel especial y en el interior de esta cámara, pues ese gel especial rápidamente se congela, ¿no? Y el tejido queda incluido en ese gel congelado y nos permite hacer los cortes histológicos, porque acá también se tiene un equipo especial que se denomina justamente el micrótomo, que te permite cortar ese tejido en micras. Entonces, por eso es que se llama biopsia por congelación. Entonces, verán ustedes que pues ese procedimiento tiene que ser rápido. Hablaremos define la conducta terapéutica. ¿En qué consiste esto? Suponiendo que el cirujano ha entrado a operar un tumor de glándula mamaria. Entonces, el cirujano primero tiene que determinar si este proceso tumoral es benigno o maligno. Saca ese fragmento, manda a anatomía patológica y vean ustedes, si el resultado de anatomía patológica dice que es un tumor benigno, la cirugía concluye ahí. O sea, lo que se hace en este caso es simplemente retirar el tumor, o sea, realizar una tumerectomía y con eso concluye la cirugía. Pero si el resultado de anatomía patológica indica que es un tumor maligno, la conducta terapéutica del cirujano cambia, porque al tratarse de un tumor maligno, el procedimiento no termina retirando solamente ese tumor. Dependiendo del tamaño del tumor y dependiendo de las características, se tendrá que hacer por ahí una
cuadrantectomía, o sea, sacar una parte de la glándula mamaria donde estaba ese tumor, o incluso llegar a hacer una mastectomía total, o sea, retirar toda la glándula mamaria, e incluso con la posibilidad de que se tenga que hacer un vaciamiento ganglionar, o sea, retirar todos los ganglios que tenemos a nivel de la región axilar, porque debemos entender que estos ganglios de la región axilar son los primeros en ser afectos por metástasis cuando hablamos de cáncer de mama. Vean entonces cómo cambia la conducta de acuerdo al resultado que emita anatomía patológica. Esta biopsia intraoperatoria también sirve para determinar los márgenes de resección quirúrgica. Ya hemos hablado de esta característica en la biopsia por escisión. Los márgenes de resección quirúrgica en procesos neoplásicos tienen que estar libres de lesión. Entonces, es muy útil también esta biopsia porque nos envían el material de quirófano y nosotros tenemos que valorar esos márgenes. Por decirles, si el margen superior está comprometido, inmediatamente se tiene que informar al quirófano, al cirujano, este margen comprometido para que se pueda hacer una ampliación a ese nivel hasta que quede libre. También es muy importante en esta situación. También nos sirve, como dice acá, para valorar y evaluar si el material extraído es adecuado para un estudio posterior. Muchas veces se toman biopsias, esto especialmente en órganos profundos, y nosotros en patología, con esta biopsia rápida, tenemos que determinar si ese material es suficiente o es adecuado para continuar el estudio y poder llegar a un diagnóstico preciso de ese proceso patológico. Porque si ese material es inadecuado, también se tiene que informar en el acto, en el momento, y decirle, mira, el material no va a ser suficiente o el material no es suficiente para continuar el estudio y toma más muestra. Entonces, vean la importancia de esta biopsia. Ahora, si es el material adecuado, también se informa y se le dice, bueno, sí, hay material suficiente y pues con eso concluye ese procedimiento de obtención de material. Entonces, por eso es importante esta biopsia por congelación que se aplica mucho en forma interrelacionada, digamos así, con los cirujanos o con los médicos que están en el procedimiento o en el acto quirúrgico. Esa es la importancia de este tipo de biopsia. No sé si tienen alguna consulta al respecto para poderlo aclarar. Obviamente sería mejor mostrarles esto en vivo, ¿no es cierto?, de manera presencial para ver cómo es el procedimiento, pero sí el fundamento y el concepto está claro acá. No sé si tienen alguna consulta. Bien. Entonces, ahora vamos a entrar a otro procedimiento donde también se obtiene material para diagnóstico anatomopatológico. Y este material que se obtiene justamente dice que es a través del acto de la punción. O sea, en este caso, de estos dos procedimientos que vamos a hablar, se llega a utilizar agujas especiales para llegar a obtener la muestra. Y dentro de esto tenemos que hablar de dos. Uno, la biopsia por punción, la biopsia core, y la otra, que es la punción aspirativa con aguja fija. Dos procedimientos donde se obtiene material a punción aspirativa con aguja fija. Hablaremos primero de la biopsia core. Vean, tiene como una definición
que es la extracción de un cilindro biópsico mediante el acto de la punción. O sea, se obtienen pequeños fragmentos de tejido en forma de cilindros a través de la aguja, ¿no? O sea, en el procedimiento que se realiza, se introducen pequeños cilindros de tejido en el interior de la aguja. ¿Cuál es el material que se utiliza para esta biopsia core? Fundamentalmente hablar de estas agujas que son especiales, con diámetros y calibres diferentes, como ven ahí se denominan como las agujas de Van Silberman, la aguja de Mencini y la aguja de Trocur. La que se utiliza actualmente, lo que estamos utilizando en este medio, es la aguja de la Trocur. Aparte, pero de las agujas, también se tiene que utilizar lo que son las jeringas, una jeringa, la pistola con función automática y, fundamental, el medio de diagnóstico por imagen. Como están viendo acá ustedes, pues se está procediendo a este acto de la punción, ¿no? Para obtener material. Ahí está la aguja que está siendo introducida hasta el lugar de la lesión. Luego tenemos la pistola con función automática, que está usada en una jeringa. Y esta pistola con función automática crea un espacio vacío. Y al crear un espacio vacío, pues ese tejido se introduce dentro de la aguja y se obtiene el material. Importante el medio de diagnóstico por imágenes, ¿por qué? Porque obviamente al utilizar este medio de diagnóstico ubicamos con mayor precisión el lugar de la lesión, por un lado, y además, y si estamos utilizando un medio de diagnóstico por imágenes como la ecografía, que es un medio de diagnóstico por imágenes en movimiento, pues podemos visualizar si nosotros estamos llegando hasta el lugar de la lesión. Si estamos llegando al proceso tumoral para obtener la muestra o no. Entonces, eso es importante, porque muchas veces cuando se hacen estos procedimientos sin un medio de diagnóstico por imágenes que nos ubique el lugar, pues podemos extraer material no correspondiente a esa zona o a ese proceso o a la lesión. Entonces, también esto nos va a llegar a ocasionar la posibilidad de cometer errores en el diagnóstico, ¿no es cierto?, de ese proceso patológico. Es muy importante los medios de diagnóstico por imagen. Muchos cilindros biópsicos. En la aguja, en la biopsia core, lo que se obtiene es tejido en forma de cilindros, para aclarar. Luego tenemos la función aspirativa con aguja fina, que comúnmente se conoce como la PAF, ¿no es cierto? La PAAF, función aspirativa con aguja fina, u otros le llaman biopsia aspirativa con aguja fina. ¿Cuál es la definición de este procedimiento? Como ven acá, también es la extracción, en este caso a través de la aguja, fundamentalmente de células o líquidos mediante el acto quirúrgico de la punción. Dice células o líquidos. Tejido muy pocas veces, es muy poco frecuente porque el diámetro de esta aguja es muy fino, entonces no es muy factible obtener tejido en relación al otro procedimiento. Entonces, si obtenemos células, se las obtiene en forma de una pequeña gota, se tiene que hacer un extendido citológico y este tendrá que ser sometido a un proceso de tinción para observar al microscopio. Lo mismo, podemos obtener líquidos en el caso, por ejemplo, de derrames pleurales. Ustedes saben que el derrame pleural es la acumulación de líquido a nivel del espacio pleural. Entonces, pues, cuando nosotros puncionamos este espacio, al aspirar vamos a obtener líquido. En otros procesos, por ejemplo, quísticos, donde se forman quistes, ¿cuál es la particularidad de un quiste? Es que tenga contenido. Por eso es que se llama quiste. Ahora, el contenido puede ser diferente, puede ser líquido, puede ser contenido gelatinoso,
u otro tipo de contenidos, pero en gran parte de estos quistes el contenido es líquido. Entonces, si nosotros funcionamos eso, también vamos a obtener líquido del acto de la punción aspirativa con hoja fina y que tiene su procedimiento especial que después lo vamos a mencionar. Entonces, biopsia core, se obtiene cilindros de tejido a través del acto de la punción. En la punción aspirativa con hoja fina, fundamentalmente se obtienen células y líquidos a través del acto de la punción. Y para esto también tenemos un material o equipo especial. Como ven acá, son agujas especiales con un diámetro que va entre 23 y 25 gauges, se denomina así, entre 23 y 25. Agujas con un diámetro mayor, como la aguja intramuscular no está indicada, ¿ya? Se utilizan jeringas, ¿no es cierto? Jeringas, que puede ser 20 cc, dependiendo. También se utiliza la pistola de Cameco Francis para realizar el acto de la punción y nuevamente reiterando, ¿no? Los medios de diagnóstico por imágenes, especialmente hablando o considerando a la ecografía. Muy utilizada la ecografía para hacer estos procedimientos de punción en glándula tiroides, en glándulas salivales, realmente la glándula parótida, ¿no? En glándula mamaria. Todos los procedimientos de glándula mamaria ahora deben y tienen que ser guiados a través de la ecografía para obtener el material. Esas son las características. Y vean acá, justamente, con esta imagen, podemos complementar lo que hemos hablado en relación a este procedimiento. Tenemos acá, esta es una imagen fotográfica de una lesión a nivel de la glándula mamaria. Una lesión fotográfica a nivel de la glándula mamaria. Y vemos claramente acá dónde se encuentra la lesión. Toda esta parte corresponde a la lesión y vemos cómo la aguja se está introduciendo hasta o hacia el centro de esta lesión. Entonces, esa es la importancia. Esta es una imagen fotográfica de una ecografía donde se estaba justamente haciendo este procedimiento con el acto de la punción para obtener el material. Entonces, muchas veces, el que está manejando el ecógrafo te dice, ¿no es cierto? Mira, no has llegado aún a la lesión, o estás por muy encima de la lesión, o estás muy abajo de la lesión. Entonces, si llegas acá, vas a obtener tejido normal. Si llegas acá, lo mismo, ¿cierto? Y obviamente el diagnóstico no será el adecuado. Entonces, por eso es importante la ecografía en estos procedimientos, porque sí te indican si estás o no en la lesión. Y en otros hospitales, en otros centros, donde hacen estos procedimientos con bastante frecuencia, incluso llegan a congelar la imagen y sacan una fotografía, como en este caso, para respaldo e indicar que sí, evidentemente, de acuerdo a la imagen, se ha llegado a la lesión y ahí existe el material para poder llegar a un diagnóstico, para poder abordar a un diagnóstico. Entonces, esa es la importancia, como les decía. Ahora bien, ahí están las diferentes agujas que pueden ser utilizadas en el acto de la punción. Obviamente son agujas hipodérmicas, como están viendo acá, pero lo importante es el calibre, ¿no? El diámetro. Hemos dicho que puedes utilizar una aguja con un calibre de 23 a 25. También se pueden utilizar agujas más finas, a manera que va disminuyendo
el número, la aguja tiene un diámetro, un calibre más fino, pueden ser utilizadas agujas de 22, como están viendo acá, de longitud también variable, ¿no? Pero la que, para que quede claro, la que no está, bueno, esta otra aguja más fina, incluso, vean, con un diámetro de 27 Gauss, ¿no? Entonces es más pequeñita, una hipodérmica más pequeñita, que también te permite obtener material. Pero la que no está, como están viendo acá, indicada para hacer esta punción aspirativa con aguja fina, es esta aguja que es la aguja intramuscular. La aguja que se utiliza para inyecciones intramusculares porque tiene un calibre ya mayor, una aguja de 21 Gauss, entonces, pues no está indicada. Y si se utiliza esto, obviamente ya no se llama, en el acto de la punción, ya no se llamaría punción aspirativa con aguja fina. Además, es una aguja muy traumática, ¿no? Por el calibre, quiere decir, muy traumática. Y entonces, pues, al ser muy traumática, causamos sangrado y lo único que vamos a obtener es material hemorrágico, sangre y sangre, nada más. Entonces, por eso es que se recomienda estas otras agujas con estos diámetros, ¿no? Fluidal entre 23 y 25. Puede utilizar también la 22, la 27 que es más fina, pero la 21 ya no, que es la aguja intramuscular. Bien, entonces, ¿qué es una punción aspirativa con aguja fina? Es justamente aquella donde se utiliza agujas con esta numeración, 23, 24, 25, incluso, como habíamos dicho, la pequeñita hasta 27, en órganos que son muy vascularizados, muy profundos, donde se tiene que tomar material y se tiene que utilizar una aguja bastante fina. Se llaman agujas intermedias, las que tenemos esta numeración de 18 a 21, como ven ustedes, la 21, que ya sería la intramuscular, que ya no está dentro de función aspirativa con aguja fina. Agujas más gruesas de 14, vean, ya están estas para la biopsia core, ¿no es cierto? Hemos hablado de la biopsia core, donde se utilizan las agujas de Mencini, Van Silverman, vean, son diámetros bastante mayores, 37, 23, 14, 23, y la biopsia core biopsia, que es la que utilizamos actualmente para obtener cilindros de tejido. Esta es una forma de utilizar o de hacer el acto de la punción, donde estamos viendo un nódulo tiroideo, y como ustedes están viendo, se introduce la aguja hasta el nódulo, obviamente guiados por la ecografía, y pues se va haciendo pequeños movimientos, ¿no es cierto?, para poder obtener material, y una vez que se obtiene el material, pues se retira completamente la jeringa. Bueno, eso hay que explicarlo de una manera más práctica, ¿no? Punción con aspiración en casos de evacuación de quistes, bien, habíamos hablado de los quistes, y cómo en el acto de la punción, ¿qué es lo que se está obteniendo? Lo que se está obteniendo es netamente líquido, se está obteniendo líquido. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer con este líquido? Si nosotros tomamos la muestra de este líquido y lo hacemos el extendido citológico directamente del líquido, lo que vamos a obtener es una poca celularidad, o sea, una poca representatividad. En estos casos de obtener líquido, lo que se tiene que hacer es primero someter este material a la centrífuga, a una centrifugación, ¿no es cierto?, en tubos de ensayo. Y lo que queda en el fondo del tubo de ensayo, que es el sedimento, de ahí se tiene que hacer el extendido citológico que nos va a servir para, o va a tener mayor celularidad, va a tener mayor representatividad y pues nos permitirá también llegar a un diagnóstico en la observación al microscopio. Bien, estos son maneras y procedimientos a través de los cuales se realiza el extendido citológico. Lo vamos a revisar bien en la parte práctica
que nos toca ya llevar la siguiente semana. Lo que quería continuar son las recomendaciones del material biológico para diagnóstico anatomopatológico. Bien, pero no dejaremos suelto esto, por favor. Vean cómo esta es una manera donde uno puede practicar el hacer el proceso del acto de la punción. Vean cómo se está introduciendo la aguja, ya esta es una pieza quirúrgica dentro del laboratorio de anatomía patológica, ustedes también lo pueden hacer, y se empieza a aspirar. Una vez que se empieza a aspirar, pues el material se introduce hasta el interior de la aguja. Una vez que se encuentra ya en esta zona del material, hay que dejar de aspirar, porque si seguimos aspirando, ¿qué sucede? Que ese material se va a introducir hacia la jeringa y se va a realizar todo un pegoteo en esta zona y va a ser difícil de recuperar. Una vez que vemos acá ya en el extremo de la aguja, el material se retira, ¿no? Se retira y después con el mismo émbolo se presiona, ¿no es cierto? Se presiona para que ese material caiga a lo que es un portaobjetos, cae una pequeña gota, una forma de gota nomás, y esto se tiene que realizar un extendido citológico, ¿no? Se tiene que extender este material con otro portaobjetos. Muy importante, parece una cosa insignificante, pero tiene una gran importancia lo que es utilizar estos clips. ¿Para qué se utilizan estos clips? Porque cuando nosotros hacemos la punción aspirativa con agua fina, no solamente hacemos un extendido, podemos hacer varios extendidos, ¿no? Y estos extendidos, obviamente, y de manera inmediata, tienen que ser introducidos a un medio de fijación. En este caso de los extendidos citológicos, vendrá a ser el medio de fijación universal utilizado, el alcohol de 96 grados. Es el mejor. Inmediatamente se hace el extendido, se introduce el alcohol de 96 grados. ¿Y qué pasa si son 4 o 5 placas que se introducen acá? Pues pueden pegarse o pueden unirse estas placas y lamentablemente al tratar de separarlas, lo que se va a hacer es distorsionar este extendido citológico que hemos realizado. Entonces, antes del extendido citológico, estas placas se marcan con estos clips. ¿Y cómo se orienta esto? El extremo corto del clip significa que es el lugar. Ay, carajo. Mira, acá se seca, te va a desnaría ahí. Va a quedar sin nariz ahí. Que no tenés casi. Me estás pisando, vos me estás haciendo caer. Ay, ya. Ya te estás secando. Ahora pon allá. Primero. Mamá Ninelli. Ahí está, ¿no? Mamá Ninelli. ¿Dónde está el rapero ahora? Pues dejó padrear. Bien. Entonces, pues el extremo corto del clip, como les decía, es el lugar donde se va a realizar el extendido citológico, como estamos viendo acá. Y el extremo largo significa la zona opuesta del portaobjeto, donde no tenemos el extendido citológico. Entonces, al introducir al medio de fijación que estamos viendo acá, que es el alcohol, pues sabemos dónde está el extendido citológico. Entonces, esa es la importancia de orientar y señalar adecuadamente los portaobjetos cuando estemos haciendo los extendidos citológicos. Es una imagen bastante ilustrativa esta. Entonces, para concluir con estos medios de fijación, cuando hacemos nosotros una biopsia core,
¿Qué cosa vamos a obtener? Obtenemos cilindros de tejido. Y entonces, para estos cilindros de tejido, ¿cuál es el medio de fijación que vamos a utilizar? Es el formol. Cuando hablamos de tejido, el medio de fijación a utilizar es el formol, a una dilución de 10 a 20%. Y si es un tejido, tendrá que tener una tensión especial, que es la tensión de HY. Diferente cuando nosotros hablamos de la punción aspirativa con hoja fina, donde obtenemos células y donde obtenemos líquido y donde nosotros lo que hacemos es justamente un extendido citológico. En la biopsia, ¿qué vamos a hacer? En la biopsia, cuando obtenemos tejido, lo que se va a hacer es fijación, formol al 10 al 20%, y lo que se hace en este caso es corte histológico. En este caso de la punción aspirativa con fina, donde se obtiene líquido, o se obtienen células, o se puede obtener líquido, lo que se tiene que hacer es un extendido citológico. Y entonces acá el medio de fijación es el alcohol al 96 grados. Medio de fijación para extendidos citológicos, alcohol de 96 grados. Ese es el medio de fijación. Bien. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, ya hemos hablado de esto, pero para concluir, cuando hablamos de material biológico para diagnóstico anatomopatológico. Primero, recomendaciones para el proceso de muestras obtenidas en una PAF, o sea, lo que les decía, punción aspirativa o aguja fina. Si el material que se obtiene son células, en la mayor parte de los casos, obtenemos células, se realiza, como les decía, un extendido citológico para estudio, obviamente, citopatológico, ¿no? Estudio citopatológico en el microscopio. Medio de fijación ideal, alcohol en una concentración de 96 grados. Otra recomendación. Si el material que se obtiene, como ven ahí, es tejido, en el caso, como estamos hablando de punción aspirativa con hoja fina, o sea, cuando hacemos el procedimiento y obtenemos tejido, y hemos dicho que es en casos poco frecuentes, se debe realizar estudio histopatológico. Y si es tejido, obviamente, cuando es tejido, el medio de fijación es formol al 10%. Bueno, formol al 10 o al 20%, cualquiera de los dos. Si el material que se obtiene es líquido, como en este caso, se está obteniendo a través de la punción nada más que líquido, entonces este debe ser sometido primero a un proceso de centrifugación para luego del sedimento realizar el extendido citológico, y este extendido citológico se irá al medio de fijación, que es el alcohol en una concentración de 96 grados. Esas son las recomendaciones. Bien, si no tienen alguna consulta, vamos a quedar acá para hablar ya la próxima clase de lo que es la citología exfoliativa. ¿Consultas? No. Bien, entonces que tengan una buena noche. Nos vemos la próxima clase de hoy. Muchas Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. A ustedes.